Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día genial y estén listos para conocer sobre las segundas invasiones, la Edad Media. Y sin más demora, empezamos. Las segundas invasiones afectan a Europa desde mediados del siglo IX hasta el siglo X. Se señalan como una prolongación de la primera invasión germánica, ya que en gran parte siguen sus mismas rutas y suplen los vacíos demográficos creados por los germanos, aunque muestran gran diversidad de situaciones. En los primeros momentos buscan el motín, el robo y el saqueo. No buscaban hacer asedios. Se habla más de una expansión oscura que de una invasión, porque se extienden por tierras semivacías. Hay que insistir en la debilidad del antiguo imperio de Carlomagno y que existía una desorganización del imperio y de la estructura militar, además de que ante las invasiones producidas por mar no hay una flota imperial que les haga frente. Los sarracenos. Los sarracenos son los musulmanes del desierto y del Mediterráneo occidental, una expansión que afecta a la zona occidental y que supone un drástico cambio en el comercio durante al menos 2 siglos. Parten de sus dominios del norte de África y del Andaluz, de dos localidades específicamente, Denia y Pechina, esta última siendo una república mercantil. Nos encontramos con la actuación de piratas, los cuales aprovechan en dirigir su actuación hacia zonas semi-abandonadas del poder político, que fuesen poco pobladas y prácticamente indefensas. Sus primeras actuaciones se dirigen contra los barcos comerciales, pero en la segunda fase pasan a atacar islas, dominando Córcega, Cerdeña y Sicilia. Desde esta zona realizan incursiones hacia toda Italia, atacando las principales bases comerciales. Llegarán a crear una colonia mercantil en la localidad de Frasinetum. También realizan campañas por tierra hacia los pasos alpinos, imposibilitando el comercio ahí durante casi un siglo. Esta localidad será dominada finalmente por caballeros del sur de Francia y el norte de Italia contra esta colonia musulmana. Los dominios de las islas tampoco fueron sólidos. Los eslavos. La expansión de los eslavos originarios de Ucrania ocurre por la llanura germano-polaca y hacia el sur europeo. Realizan sus avances de forma pacífica, ocupando tierras vacías, quizás abandonadas. La actuación de los eslavos se caracteriza por una organización política muy rudimentaria. Se basaban en tribus, necesitando el aporte de otros reinos permanentes para poder convertirse en Estado. Cuando los eslavos entran en la historia de la Europa occidental son pueblos paganos, pero se convierten al cristianismo y se produce un cierto choque entre la iglesia bizantina y la romana por la cristianización. A través del imperio bizantino, el carolingio y el germano, en ambos hay un trasfondo político. Se evangeliza bajo el proyecto y conocimiento del Papa, utilizando una lengua eslava, el llamado cirílico, que fue un factor fundamental para la evangelización y los pueblos eslavos. La presión de algunos pueblos de las estepas llevan a los eslavos a buscar nuevas tierras donde asentarse. La expansión de los eslavos se produce en todas las direcciones y acabarán creando reinos permanentes. En su avance al sur chocan con el imperio bizantino y surgen dos reinos, el de Croacia y el de Serbia. El reino de Croacia se fomenta por el reino de Alemania y son cristianizados por estos. El reino de Serbia se vincula al imperio bizantino, el cual los evangeliza. Croacia se constituye en el siglo VII y Serbia un siglo después. Se expanden también hacia las llanuras germano-polacas en donde crean tres reinos importantes, aunque no todos con la misma permanencia, llamados reinos de Moravia, Bohemia y Polonia. El reino de Moravia tiene una influencia en la organización política de los germanos, pero en el aspecto religioso tienen una influencia bizantina. Al comienzo del reino de Moravia vive un momento de esplendor y prácticamente absorbe los otros dos reinos, aunque desaparece a finales del siglo IX. El reino de Bohemia vive totalmente autónomo, rodeado por montañas y apenas sufrió ataques. El reino de Polonia se consolida a lo largo del siglo X,
Para asegurar su independencia con respecto al reino de Alemania, se declara vasallo del Papa. Hay una presión militar y de conquista contra este reino por parte de los hermanos. Se les intenta culturizar desde el reino alemán. Finalmente, la última línea de expansión de los eslavos es hacia Rusia. Esto dará lugar en el siglo X al reino de Rusia, que en muchos aspectos se verá como una prolongación del reino bizantino, llamándose a Kiev la segunda Constantinopla. Este reino tiene diversos elementos característicos. La base étnica de la población eslava, presencia no siempre constante de pueblos de las estepas que producen una mezcla étnica con los eslavos, la evangelización de este reino por parte del Imperio bizantino. Un factor político importante sería la influencia de los vikingos, llamados varegos, por fuentes bizantinas, procedentes de Suecia, que se establecen en las rutas de los grandes ríos de Rusia como comerciantes y soldados, y dan a Rusia una estructura políticamente permanente. Son 4 elementos que contribuyen al nacimiento del reino de Rusia, el cual se organiza lentamente en torno a una serie de ciudades comerciales o factorías comerciales que van apareciendo en las grandes rutas que unen el Báltico con el Mar Negro. Una goroda es una colonia mercantil y militar fortificada. Las ciudades de Novgorod y Kiev son factorías mercantiles y asentamientos de mercenarios, cada vez más numerosas por los vikingos. En un primer momento, los vikingos solo son ayudantes de los príncipes eslavos, pero finalmente son los que organizan los pequeños principados de estas ciudades mercantiles. Una de las primeras figuras destacadas del reino de Rusia sería el rey Rurik, un rey vikingo y no eslavo, y el reino se consolida en el siglo X, cuando el príncipe de Novgorod logra unir su territorio con Kiev. Se extienden por Prusia y Ucrania actuales. El reino ruso tiende a consolidar su faceta mercantil con el Imperio bizantino. Una colaboración estrecha entre ambos a lo largo del siglo X culmina con la plena cristianización del reino eslavo de Rusia. Se hace una alianza que se manifiesta a través del matrimonio del rey de Rusia, Vladimiro, y una hermana del rey bizantino. La corte rusa de Kiev se inserta en la cultura bizantina, lo que convierte a Rusia en el segundo imperio bizantino, visto así durante la Edad Media. Se verá a Kiev como otra Constantinopla. Normandos o vikingos. Los vikingos reciben diversos nombres en las fuentes de la Edad Media. La fuente anglosajona habla de vikingos, que significa gente del mar y más concretamente de piratas. Fuentes francesas hablan de normandos, que se refiere a los hombres de los fiordos. Las fuentes bizantinas hablan de varegos, que serían tratados como comerciantes o mercenarios. Los musulmanes les llaman machús, que significa adoradores del fuego, quizás por la práctica de quemar las ciudades después de saquearlas. Los vikingos son los hermanos del norte en la península escandinava. Continúan las líneas de avance de los germanos. Se tenía conocimiento de ellos desde la época de Carlomagno, pero no había un contacto constante con estos pueblos. Los escandinavos forman grupos diversos en los que se comienza a perfilar las 3 naciones que nacerán: Noruega, Suecia y Dinamarca. Son pueblos dedicados a actividades marítimas, aunque también tenían actividades agricultoras y ganaderas. Se desconocen las causas exactas de la expansión de los vikingos. No hubo un enfrentamiento significativo en estos siglos, 9, 10, por lo que no sería un factor de expansión por el cambio climático, y tampoco parece que hubiese una superpoblación en sus territorios. Quizás entre los noruegos pudo pasar, pero no sería un elemento fundamental para la expansión. Aunque se conocen luchas continuas entre personas de las cortes vikingas para subir en la escala social, obtener prestigio guerrero y económico, por lo que es posible que huir de las luchas civiles haya sido un motivo para la expansión, alejándose de estos enfrentamientos y las luchas internas. A otros les llega a conseguir botines. Avanzarían mucho las técnicas marítimas, como las de los barcos drakkar o sneck.
Son barcos grandes y ligeros, con una única vela cuadrada de rayas rojas y blancas. Lleva unos 16 a 20 pares de remos, una quilla reforzada. Lleva un timón lateral que da gran movilidad. Tienen una gran capacidad para transportar hombres, hasta unos 70. Son tan ligeros que pueden ser transportados a hombros en trayectos cortos. Son barcos que permiten adentrarse en los ríos. Crean también la imagen de un monstruo. Algunas expediciones tuvieron el apoyo de hasta 100 barcos, aunque serían excepciones. Quizás se puede explicar el enfrentamiento de los vikingos contra los cristianos por la aculturación que se quería llevar a cabo desde el imperio de Carlomagno. No hay una defensa firme desde el occidente contra los vikingos, sino que sería más una defensa de los condes de cada región. Son respuestas aisladas protagonizadas por las autoridades locales, lo cual contribuye a debilitar el poder real. La reacción habitual al avistar a los vikingos era la huida a las montañas. El imperio de Carlomagno no se había preocupado del control marítimo, por lo que no existía una flota carolingia que defendiese las incursiones vikingas. Se fomentan pequeñas fortalezas para frenar a los vikingos del saqueo. Se crearon flotas numerosas para defender las costas con el rey Alfredo el Grande y así frenar a los vikingos en las islas británicas. En un primer momento los vikingos actúan de forma agresiva, buscando solo los botines y el saqueo. Se dirigen hacia monasterios e iglesias aislados sin defensa militar. Esta fase empieza en el siglo VIII. A mediados del siglo IX se produce el asentamiento de los vikingos en zonas estratégicas de la costa occidental de Europa, que lleva junto al saqueo una política de negociación con las poblaciones, cobrando un impuesto para evitar sus saqueos. Este tributo se conoce como danehel, y fueron los vikingos daneses los que más lo realizaron. En esta fase se produce la plena cristianización de los vikingos y por ello su pacificación. Las incursiones de los daneses y noruegos son difíciles de especificar. Se alternan las campañas de unos y otros. Sus principales zonas de actuación son Inglaterra y Francia, aunque llegan incluso a la España musulmana y al Mediterráneo. La expansión de los suecos son por las rutas fluviales, actuando como mercenarios y o mercaderes. Por la orilla sur del Báltico acaban creando principados. Se extienden de forma pacífica y contribuyen al nacimiento del Reino de Rusia. Los noruegos buscan tierras para asentarse desde época muy temprana. Se unen a esto numerosas campañas de piraterías en otras zonas. Actúan siempre en grupos pequeños. Serían campañas improvisadas. Se dirigen sobre todo a saquear Inglaterra, Irlanda, Francia y llegan hasta localidades interiores en el siglo IX. En España saquean Oviedo, Gijón, Coruña, Sevilla a través del Guadalquivir. Llegan a adentrarse un poco en el Mediterráneo. En el Atlántico Norte crean pequeñas colonias permanentes. Las Islas Orcadas, las Shetland y las Faroe. Empiezan a desarrollar sus políticas de cobro para evitar saqueos. A mediados del siglo IX parten a Islandia y crean un asentamiento permanente. Esto explica que las poblaciones en Islandia muriesen en el siglo XI debido a un cambio climático. Los glaciares impiden que se llegase a Noruega por barco y estas poblaciones desaparecen en unos años. Los daneses fueron los que más atacaron las costas de Inglaterra y Francia. No tenían un impulso de asentarse. Actúan desde el siglo VIII. Crean colonias cada vez más numerosas. En la segunda mitad del siglo IX se frena su avance por parte del rey Alfredo el Grande y se divide Inglaterra en dos territorios. Una zona para los daneses en la parte oriental llamado Danelaw. Junto a este asentamiento hay actuaciones piráticas de los vikingos daneses en la costa francesa. En el año 844 llegan a París, la capital del reino franco, y su saqueo marca la falta de poder político de sus reyes. Gracias al conde Eudes de París, que se oponen a los vikingos. A principios del siglo X se crea un asentamiento permanente en el norte de Francia, el ducado de Normandía, que nace como un acuerdo entre el rey de Francia y los vikingos para evitar sus incursiones.
Estos vikingos se acabarán convirtiendo en guerreros y en el siglo XI el duque de Normandía se convierte en rey de Inglaterra. Las incursiones de los vikingos produjeron grandes saqueos, la destrucción de ciudades, aumentó el desprestigio de los reyes europeos. También contribuyeron a consolidar ciertos poderes locales. Amplían el ámbito comercial de Europa. Se convertirán de piratas a mercaderes. Además, se utilizarán sus rutas marítimas y se constituirán los reinos escandinavos con los vikingos que no se vayan del norte. Pueblos de las estepas: búlgaros, jázaros, húngaros. Los pueblos de las estepas provienen del norte de Asia. Son poblaciones nómadas y con gran diversidad étnica. Crean estados permanentes e imperios muy grandes. Son pueblos que destrozan y amenazan a Occidente. Forman un imperio que dará lugar al Islam. Viven diversos momentos de expansión. Los búlgaros empiezan a asentarse en torno al siglo VIII. Se crea el reino de Bulgaria, vecino de Bizancio, y existe una cierta enemistad entre ambos. Bizancio consigue frenar el avance turco, pagándoles, aunque también existió una alianza. La población eslava tan numerosa permite a este reino una expansión notable. Une toda la península balcánica e incorpora en el reino eslavo de Serbia. Es un reino de vida efímera. Se producen luchas sucesorias. Bizancio aprovecha esto para incorporar estos territorios bajo su control. Destaca el pueblo de los jázaros, que se establece en la región del Mar Negro, la cual además tiene un papel comercial importante. Es un imperio muy breve que tiene como rasgo diferenciador que se convierte en el judaísmo. A finales del siglo X acaban desapareciendo debido a la labor conjunta de diversos príncipes del Kiev. Destaca también la presión de los cumanos. Los húngaros, que se establecen en una zona estratégica, sobre todo atacan a la actual Alemania y a la Italia lombarda, además de muchas zonas de Francia. Los húngaros eran pueblos seminómadas, utilizaban herraduras y estribas, tenían las manos libres para poder atacar y realizaban ataques sorpresa. Se dirigen hacia zonas templadas. No son pueblos con armas preparadas para luchar, sino para saquear. La construcción de pequeñas fortificaciones permite la sedentarización de los húngaros. En el año 955, el rey germánico Otón I derrota a los húngaros en la batalla de Lechfeld. Este consigue ser coronado emperador, suponiendo un éxito notable para este rey. El reino de Hungría se cristianiza y se ve vinculado siempre con Alemania. Así ocurre la integración de los húngaros en la Europa occidental. El occidente ante las invasiones, el Sacro Imperio. La idea de imperio permanece, aún hay un emperador, pero es un título que carece de significado, aunque se reclama la primacía honorífica de este. Dentro del reino de Alemania, 5 ducados se discuten el poder de los reyes de Alemania: el ducado de Sajonia, el ducado de Franconia, el ducado de Lorena, el ducado de Suabia y el ducado de Baviera. La historia de Alemania se consolida en el siglo X con la restauración del título imperial, obra del ducado de Sajonia, a cuya dinastía pertenece el rey Otón I. Su padre era Enrique el Cazador, rey de Alemania, y quien consiguió someter a su autoridad a los otros grandes ducados. Otón I, cuando accede al trono, recibe un reino sólido. Es coronado rey en la ciudad de Acristán como acto simbólico de gran importancia. Es una reivindicación de la herencia de Carlomagno. Intenta fortalecer su control y para ello divide algunos ducados y condados, para evitar que aumentasen su dominio frente al rey. Procura además intervenir junto al Papa. Buscó eclesiásticos dignos que promovieran una reforma de la Iglesia. Otón I se casa con la viuda del rey de Borgoña, Adelaida, y a través de este matrimonio consigue dichos territorios. Pero el rey de Borgoña también era rey de Italia, por lo que Otón I se convierte en rey de Alemania e Italia, recibiendo el título de rey de los lombardos. Como rey de Italia, un título nominal, se realizaron campañas para defender los estados pontificios que eran atacados por duques.
en las cuales resulta victorioso Odón I y consolida, con la ayuda del Papa, el dominio de esos territorios. Posteriormente, Odón I consigue la victoria contra los húngaros en Lechfeld, que permite la creación de un reino aliado de Alemania. También consigue vencer algunos ataques de grupos eslavos en la frontera oriental. Todo esto le da un gran prestigio y en 962 será coronado emperador en Roma, estableciéndose la idea del Sacro Imperio. Se adoptan símbolos de poder romanos, pero añadiendo nuevos que reflejan ese poder universal. Uno de los símbolos más importantes introducidos es la esfera del mundo. El imperio es un imperio romano, pero su origen es ante todo germánico. Y entre los siglos X y XI permanecerá la idea de que el rey de Alemania es el candidato al título imperial. El coste de las numerosas campañas realizadas en Italia para reafirmar el poder del imperio tendrá un valor muy costoso para las arcas del imperio. La monarquía germánica pasa de ser electiva a hereditaria, consagrándose aún más con el emperador. Pero en este periodo las dinastías no duran más de un siglo. El emperador de Alemania ocupará el cargo de rey de Alemania, pero su poder no será absoluto en todo el territorio. Con el paso del tiempo, acabará recibiendo el nombre de primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales. El rey Otón I consigue reafirmar la idea de imperio y transmite a su hijo Otón II un reino firme. Este era un rey muy joven. Dedica sus primeros años a afianzar el dominio de Alemania, aunque pasados los años viajará a Italia en su lucha por afianzarse. Otón II sufrirá una dura derrota en suelo italiano ante los sarracenos, lo que supuso un descrédito para su imperio, provocando una serie de revueltas en el norte de Alemania. Algunos pueblos eslavos que habían admitido la vinculación al reino de Alemania aprovechan su ausencia consiguiendo desvincularse del rey alemán. Otón II morirá joven y le sucederá a su hijo Otón III, mientras existen una serie de revueltas en Alemania e intentos de hacerse con el poder durante la infancia del heredero. La situación se salvó gracias a la madre, una princesa bizantina, y a la abuela de Otón III. El gobierno de Otón III estuvo marcado por la figura de Carlomagno, en concreto en el afán por restablecer la idea de imperio. Su madre obliga a Otón III a llevar consigo y a adoptar todo aquello relacionado con la figura del emperador. Otón III es rey de Alemania y coronado emperador a finales del siglo X en Roma por el Papa Silvestre II, el cual fue un importante colaborador en el gobierno de Otón III. Este rey morirá joven y sin herederos, por lo que se corona al pariente más cercano, Enrique II, de la misma dinastía, pero no de la línea principal de sucesión. Enrique II conoce la importancia del reino de Alemania como centro de poder y riqueza económica, por lo que tiene como objetivo el sometimiento de ciudades y de la pequeña nobleza. Se desentiende de Italia hasta que decide que ha consolidado su poder en Alemania. Luego empieza a marcar una pauta de desapego hacia Italia, aunque con el paso de los años el reino de Borgoña estará a su cargo. Se restablece el interés por la cultura que se centra en los monasterios y escuelas catedralicias, basado en la formación de los clérigos. A partir del siglo XI, los futuros caballeros reciben de jóvenes una formación intelectual cada vez mayor, sin dejar de lado la formación guerrera. El ejemplo más significativo fue el Papa Silvestre II, que anteriormente había sido obispo. Se había formado en Reims, creando una escuela además de viajar por numerosos centros de estudio. En esta trayectoria estuvo presente en dos monasterios de los condados catalanes, como Ripoll y Vic, en ese afán de culminar su formación intelectual. El reino de Alemania se debilitará con la desaparición de la dinastía de los Otones. Pugna carolingios capetos en Francia. Inglaterra anglosajona hasta la irrupción normanda. Francia vive una situación de pérdida del poder real frente a los condes que compiten por la autoridad del rey. El reino de Francia se divide en diversas demarcaciones. El rey es un rey nominal.
Este proceso de fragmentación se agudiza ante la incapacidad de los reyes y son los señores locales los que asumen la defensa frente a los vikingos, los sarracenos y los húngaros. Frente a la dinastía carolingia se crea para ocupar el poder de la dinastía los capetos. El conde Eudes, conde de París, consigue en los últimos años del siglo IX defender la ciudad de las incursiones vikingas. Esto aumenta su prestigio y permite que poco después su hijo sea proclamado rey de Francia. A finales del siglo X muere el último rey carolingio, Luis V, sin descendencia, y se consolida la monarquía Capeto. La dinastía Capeto tiene a su favor el prestigio militar. Su objetivo es enriquecer y fortalecer el dominio local y real en torno a París y Orleans. Es un dominio sólido y unido, una zona próspera en Francia. El ducado de Normandía es muy extenso. Se intenta reforzar el poder real frente a los capetos, pero se mantiene la compartimentación del poder político entre ambos. Son los señoríos y castellanías con grandes centros de poder político, ya que los grandes principados territoriales se habían fragmentado. Coincide con las incursiones vikingas de origen danés. Los reinos anglosajones son más sometidos, pero los francos luchan continuamente contra los vikingos. La zona oriental de la isla británica es danesa, Danelaw, y la zona occidental es de los anglos. Por momentos se consigue una convivencia y fusión de ambas poblaciones. Frente a la política de sus predecesores, el rey anglosajón Etelredo actuó para favorecer la convivencia entre ambos, aunque la economía era muy mala, ya que les debe pagar a los daneses un tributo muy alto cada año para evitar las luchas. La presión fiscal fue muy elevada y la situación complicada. En ese momento el rey de Dinamarca empieza una expansión por los mares del norte. Etelredo II busca una alianza con los vikingos asentados en Normandía. Ordena la ejecución de numerosos rehenes daneses que se encontraban en su reino. El rey de Dinamarca y Noruega inicia campañas contra el reino anglosajón hasta que en 1013 domina prácticamente toda Gran Bretaña. Después de la muerte del rey anglosajón, esta zona se une al reino danés-noruego-sueco bajo el rey Canuto, el cual une 5 reinos bajo su mandato. Sería un imperio de los reinos del norte. Se consigue una plena convivencia, todos convertidos al cristianismo. La unidad se mantiene hasta la muerte del rey en el 1035. Pasa el mando a uno de sus hijos bajo el dominio de Inglaterra. En 1042 es proclamado rey Eduardo el Confesor, un rey anglosajón, educado en Normandía y que mantiene buena relación familiar con los duques normandos. En 1066, Eduardo muere sin herederos y se plantea una guerra civil en Inglaterra entre los anglosajones unidos a la figura de Haroldo III contra el duque de Normandía Guillermo el Conquistador, quien desembarca en Inglaterra, venciendo a Haroldo en la batalla de Hastings en el año 1066 y es proclamado rey de Inglaterra. Procede además Guillermo a ser duque de Normandía, ducado francés de origen vikingo. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.